los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo. En la continuidad de los cortos esenciales que van completando temas doctrinales con claro entendimiento, seguimos agradeciendo al Señor por concedernos el privilegio, su gran bondad y misericordia y oportunidad de poder compartir con los santos su bendita palabra. Estamos presentando los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez decimos, un material invaluable escrito por su autora por el año 1900 durante el derramamiento de la lluvia tardía. Ahora presentado en su versión podcast para que cada uno de los santos pueda disfrutar de este exquisito manjar de la palabra de Dios para la clara comprensión de la misma y aprehensión espiritual de los creyentes en Cristo Jesús. Así presentamos los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo. En la emisión pasada estábamos considerando una sinopsis de cada registro y habíamos comenzado con Mateo. Ahora, con la ayuda del Señor, traeremos a consideración el registro de Marcos. Marcos, este evangelio, es el más breve de los 4 registros de Buenas Nuevas. Su autor fue Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Durante el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo, Juan Marcos partió de ellos en Panfilia y volvió a Jerusalén. Hechos capítulo 13, verso 13. Esta deserción fue considerada tan grave por el apóstol Pablo que se negó a permitirle acompañarlos en su segunda gira o viaje misionero, lo que provocó una ruptura entre él y Bernabé. Pero más tarde, esto fue sanado y Marcos también fue restablecido en el favor y servicio de Pablo, porque vuelve a estar con él cuando escribe a Colosas y es también mencionado con aprobación en la carta de Pablo a Timoteo. Colosenses capítulo 4, verso 10 y segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11. Leeremos las referencias. Colosenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esto prueba nuevamente cuán completamente son contraste los caminos de Dios con los nuestros. Escoge al siervo infiel para retratar al siervo fiel, el que se esforzó por salir del yugo, aunque luego fue restaurado y hecho útil por la gracia para escribir de él, el obrero, el siervo, que siguió obedientemente el mandato de su Señor, aunque el camino conducía a humillación y muerte. El estilo vívido de la narración y la minuciosidad de sus observaciones revelan el testimonio de un testigo ocular. Por lo tanto, era la opinión general de los primeros padres que Marcos no era más que un amanuense, es decir, escribiente, de Pedro, que lo llama su hijo. Primera de Pedro capítulo 5, verso 13. Leemos la referencia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así consideraremos el registro de Marcos. El Evangelio de Marcos parece casi un compendio del de Mateo. Sin embargo, en cuanto a la persona de Cristo, está totalmente en contraste con ella. Él es declarado desde el principio como el Hijo de Dios. Pero esto es solo para dar un carácter especial al humilde servicio en el que está continuamente ocupado. Tenemos el reino de Dios o el tema especial de Mateo mencionado, pero nunca el reino de Cristo o del Hijo del Hombre, excepto por su acusación en la cruz. Él nunca es ni siquiera aclamado como el rey de los judíos. Además, su título de Señor rara vez se menciona. Pero él es el Hijo de Dios en servicio, con poder divino y riquezas en su mano, dispensando de su almacén de amor a los pobres y necesitados. Para un siervo se necesita, y por lo tanto no hay genealogía. Su servicio ferviente e incesante se caracteriza por la frecuencia de la palabra inmediatamente, que es la misma palabra traducida enseguida, luego directamente y de inmediato. La mitad de todas las apariciones de esta palabra en el Nuevo Testamento se encuentran en este Evangelio. La unicidad de su servicio se nota por el hecho de que él no sabe nada de los asuntos de su maestro, excepto lo que le es dado para comunicar. Capítulo 13, verso 32, y leemos la referencia.
Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La ternura de su servicio se manifiesta en todos los aspectos más pequeños de su ministerio. Él se compadeció, se entristeció, tocó a uno y levantó a otro, se maravilló de la incredulidad de ellos. La realidad y el cansancio de su servicio se enfatizan como cuando lo tomaron cuando estaba en la barca. Leemos la referencia en capítulo 4, verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Aquí también, como en Lucas, la ascensión se presenta como el cierre adecuado a su camino de humillación. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios capítulo 4, verso 10. Pero incluso aquí, siendo su servicio tan incesante como su amor, leemos, y saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Capítulo 16, verso 20. Sin embargo, no encontramos en Marcos la cercanía ni la alegría de Lucas. La casa del Padre aún no ha sido alcanzada. Dios es mencionado como Padre 5 veces y tu Padre solo una vez, en Marcos capítulo 11, verso 26. Aquí no se representa el lugar de los niños, sino el del sirviente, aunque se reconoce que los sirvientes son niños. Las responsabilidades gubernamentales y las recompensas se nos presentan como en Mateo, pero en este último se trata del discípulo individual, cada uno es responsable de sí mismo. En Marcos son los obreros para el cumplimiento de los propósitos divinos, aquellos que ministran según el modelo de aquel que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, verso 45. Parece haber una sombra proyectada sobre los registros tanto de Mateo como de Marcos. El hombre se mantiene a distancia. Esto se revela claramente cuando miramos la cruz, donde en cada uno de ellos el grito de agonía del Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se repite. Pero esto está en armonía con el aspecto en el que se presenta a Cristo, las ofrendas por la transgresión y el pecado. En estos dos, el juicio del pecado es el lado en el que se insiste, el resultado necesario de la santidad, pero no aquello en lo que Dios encuentra deleite. En la ofrenda por la transgresión, el pecado es visto como una ofensa contra el gobierno de Dios, mientras que en la ofrenda por el pecado es contra la naturaleza divina. Uno tiene que ser reparado, se tienen que hacer enmiendas y el otro tiene que ser expiado. Es la última fase de la obra expiatoria de Cristo la que presenta Marcos, aunque Mateo parece estar estrechamente relacionado. Cuánta riqueza hallamos en la palabra de Dios, verdadero manjar en la cual nos deleitamos grandemente. Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante continuaremos con esta preciosa porción de la palabra de Dios. El Señor nos siga bendiciendo en abundancia. Amén y amén.